En este vídeo vamos a ver qué es una distribución normal. Una variable aleatoria continua x, continua significa que puede tomar valores decimales, que no tiene por qué tomar valores enteros como en la distribución binomial. Pues sí, una distribución normal de media mu y desviación típica sigma. Si cumple estas condiciones. Primero, que la variable recorre toda la recta real. ¿Qué significa eso? Pues significa que toma valores desde menos infinito hasta infinito, es decir, cualquier valor decimal. Y además tiene forma de la curva de Gauss. La curva de Gauss es una curva simétrica, ¿vale? Centrada y cuya ecuación es f de x es igual a 1 partido de la desviación típica por raíz de 2pi por e elevado a menos 1/2 por x menos mu partido de sigma al cuadrado. En la resolución de problemas vamos a utilizar la tabla, pero para poder utilizar la tabla y que nos dé la probabilidad que buscamos, nuestra variable tiene que estar centrada, ¿vale? Es decir, de momento nuestra variable sigue una distribución normal de media mu, desviación típica sigma, y lo que buscamos es, por el proceso de tipificación, buscamos centrar nuestra variable, que la centramos al restar la media, y la contraemos al dividir entre la desviación típica. Es decir, ahora la variable z va a seguir una distribución normal 0, 1, donde z pues es el valor que buscamos menos la media entre la desviación típica. La tabla que vamos a utilizar es esta. Esta es la tabla que vamos a utilizar para buscar nuestra probabilidad, ¿vale? Nosotros siempre buscamos una probabilidad que z sea menor que un cierto valor. Siempre tiene que ser menor, ¿vale? Ahora veremos la forma de transformar todos los casos que tengamos para que sea menor. Ese z0 es lo que buscamos. Entonces, imaginaros que queremos la probabilidad de que z sea menor que 0,75, menor o igual que 0,75. El primer decimal me lo da en la columna y el segundo decimal la fila. Entonces, donde se intersecan las dos es 0,7734. Esa es la probabilidad que estaríamos buscando. Luego, un ejemplo lo veremos más detalladamente. Ahora vamos a continuar viendo todos los casos que nos podemos encontrar para poderlo buscar en la tabla, ¿vale? Caso 1. Si me piden la probabilidad de que z sea menor que un cierto valor, directamente vamos a la tabla. Porque hemos visto que la probabilidad que nos da la tabla siempre es que z sea menor que un cierto valor. Segundo caso, si lo que me piden ahora es la probabilidad de que z sea mayor que un cierto valor, el contrario a que z sea mayor es 1 menos que sea menor. Y esto sí que, este es el que sí que podemos ver en la tabla. Inicialmente nos piden esto, que z sea mayor, y lo vamos a transformar haciendo 1 menos. Vamos a transformar en esto, ¿vale? Siempre tenemos que reducir nuestro caso a esto. En el siguiente apartado se nos puede presentar también que z sea menor que un número negativo. En ese caso, como nuestra distribución es simétrica, esta es la que nos piden, que z sea menor que menos a, y por simetría, como es un espejo, actúa como un espejo, esa probabilidad es la misma que esta, que z sea mayor que a, ¿vale?
Y esta queda reducida al caso anterior. Esto sería 1 menos que la probabilidad de que z sea menor o igual que a, es decir, 1 menos que viene en la tabla. La siguiente posibilidad es que nos pueden pedir que z sea mayor que un número negativo. Utilizando la propiedad de simetría de la distribución normal, esa probabilidad es exactamente la misma que z sea menor que a. Y esa la buscamos en la tabla directamente. El siguiente caso que nos podemos encontrar es que nos pidan la probabilidad de que z esté entre dos números, entre dos valores. ¿Eso qué es? Pues que z sea menor que la mayor menos que z sea menor que la mayor. Si a y b son positivos, directamente los buscamos en la tabla y este también en la tabla. De forma gráfica, lo que nos están pidiendo es esto, que esté entre a y b. Entonces, si cogemos, esto es lo mismo que si tengo b, pues con la tabla sería todo esto, ¿no? Y le resto la probabilidad de a, y esa resta es exactamente esta probabilidad que nos piden. Cuando nos pidan la probabilidad de que esté entre un número negativo y uno positivo, menor que b, es la probabilidad, igual que antes, que z sea menor que b menos que z sea menor que menos a. Y menos a es el caso que teníamos antes, que por simetría, este sería probabilidad de que z sea mayor que a, es decir, el contrario para poner probabilidad de que z sea menor o igual que a, y esas dos ya las podríamos buscar en la tabla. La probabilidad que nos piden aquí es pues, que esté entre menos a y b. Esa. Y el último caso que nos podemos encontrar es cuando los dos valores sean negativos. Y como hemos dicho, como actúa como un espejo, pues esto es lo mismo que b menor que z menor que a. O sea, podemos darle la vuelta por simetría y esto sería que z sea menor que a menos que z sea menor que b. O sea, hemos transformado esta probabilidad que nos piden aquí, que está entre menos a y menos b, es exactamente la misma probabilidad que esté entre b y a.